Seguimos con el estudio de los pactos y hemos tenido que dividir el video en dos partes porque es muy extenso. Seguíamos con el pacto mosaico. El pacto mosaico fue hecho entre Dios y Moisés como representante del pueblo de Israel, y lo podemos ver en Éxodo 21 hasta Deuteronomio 28:68, ¿no? Es un pacto entre Dios e Israel donde el representante fue Moisés. En este pacto podemos ver 613 mandamientos, ¿no? 613 mandamientos. Y este pacto fue firmado y sellado por la gloria Shekinah, descrito en Éxodo 24 del 1 al 11. De esos 613 mandamientos, amados hermanos y amigos, 365 eran mandamientos negativos. O sea, Dios advierte, no hagas, ¿no? Eran cosas prohibidas. Y 248 eran mandamientos positivos, cosas que había que hacer. O sea, no nos podemos limitar a los 10 mandamientos, ¿no? Eran 613 mandamientos. El elemento clave en la ley mosaica era el sacrificio por sangre, ¿no? Como lo podemos ver en Levítico 17, ¿no? La señal del pacto mosaico, así como la señal del pacto noético era el arco iris, la señal del pacto abrahámico era la circuncisión, la señal del pacto mosaico era el sábado. Es importante aclarar, mis amados hermanos y amigos, que el sábado, el día de descanso, no es una ordenanza que viene en la creación. Comenzó con Moisés, ¿no? De acuerdo al Éxodo 16, del 23 al 30. No hay ningún registro desde Adán hasta Moisés en que se haya guardado el sábado. Esto era parte de la ley y comenzó con Moisés. Vamos a ver algunos propósitos de la ley. El propósito de la ley era revelar la santidad de Dios, el primer propósito. Santidad y carácter de Dios, revelarlo. El segundo propósito, proveer una regla de conducta para los santos del Antiguo Testamento. Otro propósito de la ley era separar al pueblo judío como un pueblo distinto, ¿no? Según Levítico 11, 44, 45. Otro propósito de la ley muy importante era revelarnos el pecado. Porque como dice la palabra, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En otras palabras, no es que cuando llegó la ley es que el hombre se convirtió en pecador, ¿no? Antes de la ley ya éramos pecadores. Pero sin una ley que señale el pecado, pues no hay una transgresión a un pecado en específico. Y el último propósito, diría yo, de la ley y de lo más importante, es llevarnos a la fe y al conocimiento del Mesías, ¿no? Revelarnos y llevarnos a la fe del Mesías. El siguiente pacto es el pacto de la tierra, que en la mayoría de los textos teológicos le llaman pacto palestino, del cual yo difiero. Yo prefiero llamar el pacto de la tierra, ya que Palestina es un invento del emperador Adriano, en el año 132-135 después de Cristo, cuando la segunda revolución o la segunda revuelta judía, ¿no?, en contra del pueblo romano, Bar Kokhba, como se llama, pues el emperador Adriano, para eliminar, ¿no?, el nombre de Israel, pues le puso Palestina a la tierra. Este pacto palestino es muy importante, lo puede ver en Deuteronomio del 29:1 al 30:20, y este pacto palestino simplemente garantiza que toda la tierra es de Israel, ¿no? Desde el río hasta el mar, que muchos no saben ni lo que significa, ¿no? Desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, ¿no? Este pacto palestino es un pacto de Dios con el pueblo de Israel y es un pacto incondicional, ¿no? Y será cumplido en el reino mesiánico. Dios le dará la titularidad de la tierra completamente a Israel. Y este pacto es confirmado en Ezequiel 16, del 1 al 63, que no vamos a verlo en este momento. El siguiente pacto es el pacto davídico, que es el séptimo pacto, es el pacto davídico, y se encuentra en 2 de Samuel 7 y 1 de Crónicas, 2 de Samuel 7, del 11 al 16, y 1 de Crónicas 17, del 10 al 14. En 1 de Samuel se hace énfasis en su descendencia en Salomón, ¿no? Pero en 2 de Crónicas hace referencia al Mesías, ¿no?, a Jesucristo. Eso lo podemos estudiar un poquito más adelante. Se le prometen 4 cosas importantes a David: una casa o dinastía eterna, un trono eterno, un reino eterno y un descendiente eterno. ¿Cómo esto se puede lograr? Simplemente por la simiente de David, ¿no?, el Dios hombre, el Mesías,
Jesucristo. Y por último, mis amados hermanos, está el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto, el versículo principal y fundamental es en Jeremías 31, del 31 al 34. Y este nuevo pacto es mencionado en muchos versículos en el Nuevo Testamento. De una manera u otra, nosotros estamos, como gentiles, estamos también envueltos en este nuevo pacto, pero este es un pacto hecho también con los judíos, con Israel, y se lo voy a leer en Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán por pueblo, ¿verdad? Seremos su pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es un pacto que está confirmado en Ezequiel 16:60, en Ezequiel 37, 26, 28 y en Romanos 11, 26, 27. ¿No? Los hermanos de la iglesia reformada, aunque todos somos reformados, pero los hermanos de la iglesia reformada, pues los amamos, ¿no? Pero han querido decir que Dios se ha olvidado de Israel y que ahora todas estas bendiciones espirituales recaen sobre la iglesia, lo cual no es real porque está claro en Romanos capítulo 11. Sí, este nuevo pacto es con Israel, pero nosotros como iglesia estamos, por la fe en Jesucristo, por el Evangelio, ¿no? Somos partícipes de este pacto. Y este pacto es mencionado, como lo dije, en Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, del 14 al 20, Primera de Corintios 11, 25. Pero nosotros, el pacto con Israel, en el cual nosotros como gentiles y como iglesias hemos sido hechos participantes del pacto. Y esto lo dice Efesios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice lo siguiente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, a los apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, mis amados hermanos, nosotros no hemos reemplazado a Israel. Nosotros somos coherederos juntos con Israel y copartícipes por nuestra fe en el Señor Jesucristo y por el Evangelio. Como bien habla en Romanos 11, en el capítulo 11, con el olivo, ¿no? El olivo representa el lugar de bendición espiritual debido a las promesas, debido a los pactos que Dios hizo con el pueblo judío. El olivo pertenece a Israel, al pueblo judío. No, ellos son las ramas naturales. Nosotros somos el olivo silvestre, ¿no? Que hemos sido injertados en ese olivo natural que pertenece a Israel, esas bendiciones que vienen por las promesas y por los pactos hechos al pueblo judío, pero nosotros por el Evangelio hemos venido a ser coparticipantes, ¿no? Coparticipantes de este pacto, de este olivo. Ahora mismo este olivo está constituido por ramas naturales y nosotros los gentiles, ramas silvestres, ¿no? Que no hemos sido injertados. Estas ramas naturales son los judíos creyentes, los judíos mesiánicos, ¿no? Creyentes en Jesús, y las ramas gentiles, que es el olivo silvestre, que hemos sido injertados por nuestra fe en Jesucristo. O sea, nosotros no hemos reemplazado, la iglesia no ha reemplazado a Israel, nosotros somos copartícipes de las bendiciones por el Evangelio. No obstante, es importante señalar que todos los judíos creyentes son parte de la iglesia, ¿no? Son parte de la iglesia. Es importante indicar también, mis amados hermanos, que todas las bendiciones espirituales, ¿no? Vienen por el conocimiento, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan mucha paz.